Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la tercera jornada de este foro de sensibilización educativa en su 7ª edición. Agradecemos la presencia de autoridades, disertantes, docentes, estudiantes, público en general, que están presentes hoy. Para una mejor organización, le decimos a los chicos y las chicas que el recreo va a ser, no en su horario habitual, sino al finalizar la charla, ¿sí? Así que si escuchan el timbre, no se vayan, porque ustedes están afectados hasta el final de la charla. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de la charla de hoy. Tomar decisiones lleva implícito siempre un porcentaje de inseguridad y una cuota de incertidumbre. Debido al riesgo que implica pasar de un estado al otro, de pasar de una situación conocida, vivida, experimentada, a otra de la cual solo tengo información obtenida de fuentes primarias o secundarias, pero en otras palabras es salir de la zona de confort. Terminar el secundario y comenzar a construir su propio proyecto de vida implica para él o la adolescente un estado de incertidumbre y de ansiedad que lo puede llevar a cometer errores y que podría retrasar un comienzo laboral o profesional exitoso. Más aún cuando el contexto social, político y económico empaña oportunidades de progreso en el corto y mediano plazo. Es en estos tiempos pintados de grises que nuestros jóvenes tienen que comenzar a delinear su futuro. Por todo esto es que desde el área de ciencias económicas pensamos abrir este espacio de conversación entre profesionales y de apertura hacia los y las jóvenes que apunta a, estamos hoy acá para reflexionar sobre las oportunidades laborales y académicas que se presentan a partir del egreso del nivel secundario, dialogar sobre el impacto que el escenario político, social, provoca en las decisiones de los jóvenes y las que pudieran tomar dependiendo de su construir su futuro, y analizar el proceso decisorio como fundante de nuevos comienzos, valorar la oportunidad de poder elegir qué hacer o qué carrera seguir al finalizar el secundario, aún en contextos difíciles. Los profesionales que nos acompañan en dichas reflexiones y análisis son el sacerdote Carlos Postale, ordenado sacerdote en 1992 en Río Cuarto, tiene 30 años de ministerio y 29 años como párroco, que recientemente nos acompaña acá en la Iglesia de la Merced. Le damos la bienvenida con un aplauso. El doctor Olmedo, Pablo Raúl, es doctor en filosofía, es licenciado en filosofía, profesor de filosofía, tiene una diplomatura, la discapacidad como categoría social y política. Sentado aquí a mi izquierda, le damos la bienvenida con un aplauso. El doctor se ha desempeñado como director del Departamento de Filosofía en la universidad, es profesor en el nivel medio también, es coautor de varios libros, ha presentado muchos trabajos y disertaciones. La licenciada Redolfi, Cecilia María del Luján, que es licenciada en Psicología, está realizando actualmente la carrera de posgrado, una especialidad en Psicología Jurídica, se desempeña como profesional en el ámbito clínico privado, con procesos de orientación vocacional, además, hace atención domiciliaria, realiza prácticas en el Polo de la Mujer, y prácticas profesionales en Centro de Atención Interdisciplinaria para Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual, y forma parte del gabinete psicopedagógico del Instituto Cervantes. También participa del Centro de Rehabilitación Nazaret. Le damos la bienvenida con un aplauso.
Le damos la bienvenida también al licenciado Sergio Ricci, es licenciado en Economía, es especialista en tributación por la Universidad Nacional de Río Cuarto, tiene un diplomado en gestión educativa, es profesor del Instituto Menéndez Pidal, se desempeña como director del nivel medio del Instituto San Juan de la Cruz, es profesor de la universidad, también de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la Universidad de Mendoza. También es director de tesis de grado y de pregrado. Le damos la bienvenida con un aplauso. Y le damos la bienvenida también a la licenciada Roure María Beatriz. Ella es contadora pública nacional, aunque no ejerce, me decía recién, es licenciada en Administración de Empresas, se desempeña actualmente como productora forestal en el campo forestal Los Tolditos de Alpa Corral, es voluntaria en el espacio ILIA, el espacio socio-recreativo para la tercera edad, es docente de nivel medio. Le damos la bienvenida con un aplauso. Bueno, así se conforma entonces esta mesa de diálogo sobre estas temáticas. Vamos a pasar ahora a proponerles unas preguntitas disparadoras para que cada uno vaya diciendo algunas palabras y después va a haber un momento para que los estudiantes y las estudiantes puedan preguntar las dudas que tengan. Entonces, le pregunto a todos, si hicieran un retroceso en el tiempo y volvieran a aquellos tiempos en los que tuvieron que decidir, termino sexto o quinto en aquella época, ahora, ¿qué hago? La pregunta es, ¿qué los decidió a elegir esta profesión, este camino? Bueno, buen día para todos. Un gusto de poder estar acá. Viendo la pregunta, creo que van pasando los años y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué hago después que termine el colegio? O cuando llegue al último curso. En mi época era quinto año, nosotros egresábamos en quinto. Yo, por ejemplo, mi idea primera era estudiar ciencias políticas. Esa era mi carrera. También estábamos tramitando la beca. Yo soy nativo de Bulnes, entonces Bulnes tenía un convenio con la municipalidad, con la Universidad de Río Cuarto, y bueno, entonces iba a poder estudiar becado. Resulta que a la altura de la mitad de cuarto año empiezo como a sentir como un llamado distinto, y empiezo a raíz de una situación que viví asistiendo a unos niños. Me acuerdo un domingo a la mañana nos llaman por unos niños que se habían lastimado mal y nosotros hacíamos trabajo social desde la municipalidad y desde nuestro compromiso político en su momento, en su partido político. Habíamos ganado las elecciones, no les voy a decir el partido, quédense tranquilos. Habíamos ganado las elecciones en su momento, entonces nosotros con otros jóvenes trabajamos en la parte de promoción social. Y ahí miren, de esta forma que desde la fe solo Dios hace estas preguntas. Yo me acuerdo que en ese momento íbamos a asistir con otro compañero que hoy es juez de paz, y yo siento en el corazón esta pregunta, esta afirmación: acá debería estar el cura. Y a su vez me rebota la pregunta y decir, ¿por qué no lo sos vos? Y desde ahí empecé. Yo nunca tuve una revelación de un ángel, ni mucho menos que se me apareciera. Primero porque me iba a asustar mucho, pero desde ahí empecé como a trabajar mi proceso vocacional. Y obviamente con la dificultad de mi familia. Obviamente si estudiaba ciencias políticas y el futuro o lo que vemos por ahí en la política
me iba a ir mejor que como cura, iba a tener más capital capaz, ¿no? Al menos lo que vemos por ahí. Entonces me acuerdo, mi mamá, una de las cosas que decía, inclusive porque tenía aspiraciones políticas, de tener cargos públicos, entonces me decía, pensalo bien, mira que se cambiaría nuestra situación. Nosotros somos una familia marcada por la pobreza, y entonces si se va a cambiar nuestra situación. Entonces también viví los avatares de esta pregunta. Y por otro lado, también la tentación de luchar interiormente para dónde voy. Y por otro lado, porque en mi época, en el secundario, la vida del cura era rara. Es un tipo que no se casa, un tipo que vive allá en el camino a las higueras, yo ni conocía el seminario, decir cómo hace, cómo vive. Entonces también me generaba un montón de incertidumbres, tener que dar un sí a una vida rara. Porque bueno, la vida acostumbrada a nosotros, la novia, casarte, formar una familia, tener hijos. Yo soy único hijo, mi mamá soñaba con los nietos, entonces fue bastante luchado mi decisión de poder seguir. Yo me acuerdo que fui haciendo un proceso, sí me dejé acompañar, porque bueno, es bueno que para las decisiones dejarse acompañar, para que uno pueda responder a lo que siente el corazón, o a lo que esa voz interior, que uno le llamarán Dios, otros le llamarán de otra forma, pero que en el fondo es lo que te hace feliz. Esa voz que te dice adentro, dale en esto, dale en aquello. Obviamente, me acuerdo, me fui en viaje de egreso, me lo regalaron mis compañeros, los viajes liberados que dan. Nos fuimos a Bariloche. En Bariloche me acuerdo que mis compañeros me decían, ¿y curita? ¿Qué pasa? ¿Va a seguir todavía después de Bariloche? Y bueno, yo dije que sí, porque realmente estaba seguro que sí. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Yo entré al seminario por un apasionamiento interior, por lo que había visto hacer de Jesús en mí, y yo quería que esa felicidad que Jesús me había dado a mí, podérsela transmitir a otros. Digo, Jesús es tan sanador que si Dios me pide esto, yo voy a ir detrás de Él. Pero no sé si pensé en su momento la vida de célibe o de soltero, en la vida de no tener familia. Yo siempre, cuando tengo la idea de cómo seguir, yo dije, acá estoy, Señor, y me fui. Me acuerdo la semana previa al ingreso del seminario, mi mamá no me hablaba, porque decía, yo en su momento tenía ahí una noviecita, y entonces sí, la vas a dejar, y que lo otro, y que tuve una discusión en agosto de quinto año con mi mamá. Me acuerdo, me preparó la ropa, yo guardé las cosas en la valija, y me acuerdo que cuando me fui, yo soy bastante apegado a mi familia, siempre fuimos una familia muy cariñosa, siempre nos brindamos mucho cariño, y me acuerdo cuando me fui, le dije, bueno, miren, deme la chance de irme. Si me equivoco, me pego la vuelta. Si no pasa nada. Y así armé la valija y me fui al seminario. Y ahí en esto, ahí empecé a sentir la soledad. La soledad de mis compañeros. Yo formaba parte de un grupo de jóvenes que liderábamos con otros. La soledad, en aquella época no había teléfono, no había WhatsApp. Imagínense que nos mandaban cartas. Me acuerdo la primera semana, una desesperación que te llegara una carta de alguno que te dijera, loco, ¿cómo estás? Y bueno, y así fue caminando la historia, y para no hacer tan largo, me fueron acompañando. Tuve crisis en el seminario, y me acuerdo que siempre me respetaron muchísimo. El seminario nunca es obligatorio. Uno hasta último momento puede decir que no. Siempre el candidato es libre de decirle a Dios que sí o que no. Y me acuerdo que me ordené un 11 de septiembre
me ordené acá en Río Cuarto, celebré mi primera misa el 13 de septiembre en Bulnes. Hace 30 años que soy cura y hoy puedo decir que elegiría otra vez lo mismo si Dios me diera la chance. Y bueno, por ahí los que me ven en las redes sociales o que ven, todavía tengo ganas de hacer algunas payasadas, porque en un momento en la misa mi gran preocupación era la tristeza de la iglesia. Digo, ¿por qué? Siendo un Dios tan feliz, la iglesia está tan triste. Digo, o es tan embolante ir a una misa. Y entonces me acuerdo en una misa le dije a Jesús, ¿qué hago, Señor, con los niños? Mira la cara que tienen los chicos. Me acuerdo estaba consagrando y mi mente hablaba con Dios ahí. Ponía las manos sobre los dones y digo, ¿qué hago con los chicos? Y me dijo Jesús así claramente, divertite con ellos. Yo le dije, Jesús, no saben la que te metes. Y entonces ahí empecé a disfrazarme, empecé a utilizar el humor en la misa, empecé a usar como puedo, en lo que yo me defiendo, el tema del canto. Y bueno, hoy la iglesia del Papa Francisco me ilusiona mucho y sueño con que todos los que se bajaron un día de la barca vuelvan a subir. Alentarlos a que escuchen lo que el corazón les pide, no tengan miedo a las crisis. Las crisis significa crecer, no significa bajar los brazos. Yo también las tuve y hoy puedo decir que en su momento me acompañaron bien. Lo que sí, no lo hagan solo, déjense acompañar. Creo que si en su momento yo no me hubiese dejado acompañar, hoy no sería cura y no sé si sería feliz. Hoy no me imagino de otra manera. Muchas gracias. Vamos a reiterar entonces la pregunta. Cecilia, ¿qué te llevó a decidir la profesión? Bueno, buenos días primero a todos y a todas. La verdad que un poco retomando, recuerdo la primera parte que era como retroceder a ese momento. Recuerdo que estaba con todos estos miedos e incertidumbres de tomar una decisión como muy importante, ¿no? Estaba esta cuestión de saber si lo que decidía era lo que realmente iba a querer. Esta cuestión de separarse, ¿no?, con estos compañeros que uno viene transitando tantos años. En mi caso, yo tenía como dos opciones, que era la psicología y la abogacía. A lo largo de los años del secundario me fui inclinando, sobre todo en los últimos, por la psicología. Una cuestión como de mucho interés, de apasionamiento, pero bueno, como tenía esta otra opción, lo que sí me ayudó es buscar información, ¿no? Buscar información, hablar con gente quizás que se dedicara a una y a otra cosa. Como para ver, bueno, pues por ahí es lo que uno se puede imaginar desde el secundario, por ahí no es lo mismo que te puede transmitir desde la experiencia alguien que se dedique a eso. Y bueno, en mi caso no fue tan difícil, estaba bastante segura que era la psicología y también, como decía el padre, no me imagino haciendo otra cosa. Es verdad que está bueno esto de dejarse acompañar en las tomas de decisiones importantes, tanto en esta como en cualquier otra. Saber que quizás también tomaba esto que había dicho el padre, ¿no?, de ir y quizás si se equivoca, bueno, se vuelve. Esto también está bueno saberlo, ¿no? Quizás para quitar un poco de presión. Si bien es una decisión muy importante, el riesgo está como en cualquier decisión que se toma de equivocarse y bueno, no pasa nada. Se vuelve a empezar. Así que bueno, en mi caso fue esa un poco la experiencia. Estaba bastante segura de lo que me gustaba y bueno, a medida que fui estudiando, siempre fueron como surgiendo nuevas elecciones. En mi caso, en la psicología hay muchas ramas también en la psicología y bueno, ir eligiendo un poco el perfil que uno quiere desempeñar.
Es más o menos eso para no hacerlo tan extenso. Bien, muchas gracias. Bueno, Pablo, elegir el camino de la filosofía no es muy común. ¿Qué te llevó a elegir esta profesión? Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias por la invitación. Bueno, en realidad para mí nunca lo sentí así como que no fuera muy común. A pesar de que sé que no es muy común, digamos, trabajo en la universidad, no se anotan cientos de personas por año para estudiar filosofía, pero en mi caso pasó lo siguiente. Yo fui a una escuela que tenía bastante formación humanística. Tenemos una materia desde el primer año, desde los 11 años, ¿no? Que uno entra al primer año, que se llama formación cultural, que es una especie de historia de la cultura, con filosofía. Y me acuerdo que el primer día del primer año, o sea, tenía 11 años, entra un profe, que ahora es amigo, somos muy amigos, somos compañeros de la universidad, entra un profe todo despeinado, yo lo miro y digo, ¿y este? Y era la clase de formación cultural, y me apasionó, y me apasionaba. Entonces como que nunca tuve mucha duda. Yo sabía que, creo que en el quinto año yo ya le decía a todo el mundo que iba a estudiar filosofía. Porque sabía que ahí había algo que para mí era importante, que no sabía bien qué era, pero a mí me parecía que era un campo que era importante y yo quería estudiar eso. Así que en ese sentido tampoco tuve mucha duda, tuve bastante seguridad y me acuerdo que tenía muchas ganas de empezar. Y después sí me pasó de preguntarme, bueno, como decía recién Cecilia, el padre, que pasaron años, estaba terminando la carrera y dije, me di cuenta que nunca había pensado esto de quiero esto, no quiero esto, me mandé. Y ahí sí lo confirmé en el sentido de no imaginarme haciendo otra cosa, ¿no? Estaba ahí donde quería estar. Me pasó, también soy hijo único, mi mamá es profe de historia, mi viejo es contador y ahora está jubilado, pero tenía su estudio, todo armado. Nunca me dijeron nada, siempre me dejaron elegir. Sí me acuerdo, mi abuelo paterno se había enojado mucho porque me decía, tenés el estudio armado de tu papá y te va a ir a estudiar eso, que te va a morir de hambre. Él se enojó, me acuerdo que hablaba con mi papá, fue todo un tema ese, pero mi viejo nunca me dijo nada, se le bancó, sé que un poco le había dolido, digamos, porque después tuvo que desarmar todo y todo eso que había armado durante tantos años. Pero en ese sentido fue, en mi caso, bastante así, no sé, espontáneo diría. Yo sabía que había algo ahí, que no sabía bien qué era, pero me interesaba mucho y ahí fui, ¿no? Y después lo fui confirmando, lo voy confirmando en el tiempo. Y también retomo esto que decía el padre, que dice Cecilia, por ahí puede pasar que uno no esté tan seguro o que esté seguro y empiece y no le guste. Pero bueno, eso también para sacar un poco de presión, no verlo como un año perdido, porque no solo que no es un año perdido, sino que siempre es un año ganado, porque estudien lo que estudian, va a haber un aprendizaje, un crecimiento, y después, por más que lo dejen y empiecen otra cosa, en algún momento, eso que transitaron ese año o esos 2 años, hasta que dijeron, bueno, esto no es lo mío, me voy para otro lado, en algún momento eso va a estar ahí como disponible para usarlo en otro ámbito, ¿sí? Así que en ese sentido me parece que hay que verlo siempre como ganancia, todos esos procesos de aprendizaje que uno emprende. Claro, como parte de crecimiento, es un año de crecimiento. Muchas gracias. Bueno, Sergio, ¿qué te llevó por el camino de las ciencias económicas? Bueno, buenos días. Gracias Patricia, gracias Cecilia por haberme convocado. Contento de estar acá. Yo he vivido acá en el barrio
viví muchos años en este barrio. Le decía recién a Patricia que mi madre, cuando vine, yo vivía en un pueblo muy chico, Chubut, y por circunstancias de la vida, a los 7 años fallece mi padre, yo tenía 7 años, fallece mi padre, nos fuimos a vivir al pueblo, y en un momento dado, en el año 84, decidimos venirnos a Río Cuarto, y bueno, y vinimos a vivir aquí al barrio. Entonces, una de las posibilidades era venir a esta escuela. Esta escuela en ese momento tenía segundo año, empezaba el segundo año, estaba el padre Hilario en ese momento. Y bueno, yo entraba a tercero. Y por ese motivo no fui alumno de acá de la escuela, porque significaba repetir un año que en ese momento. La vocación mía creo que comienza en esa etapa, a los 7 años. Mi madre es una persona que tenía solamente segundo grado, gente del campo, segundo grado. Y cuando fallece mi padre, ella me dice, vos ahora sos el hombre de la casa. Y yo sentí, no una presión, pero sí sentí un compromiso de lo que me tocaba. Soy hijo único también, así que somos varios acá. Para bien o para mal, ¿no es cierto? Porque nos toca todo. Y bueno, y a partir de ese momento, dada la situación del país, una época también de crisis económica, me interesó todo lo que eran los números, fundamentalmente todo lo que era la parte financiera. No sé por qué. De hecho, yo tenía 9 años y tenía un permiso judicial para sacar dinero del banco. Mi madre, muy sabia en su ignorancia, decía, si me pasa algo a mí, entonces tenía un tutor, yo iba al banco con el tutor y podía retirar dinero. O sea que de ahí empecé a manejar dinero desde chico, pensando siempre en eso, ¿no? Que yo era el hombre de la casa. A los 11 años mi madre me da una sorpresa muy linda, me dice, mañana tenés que ir a trabajar. Me tocó ir a trabajar, gracias a Dios me tocó una gente maravillosa, unos empleadores maravillosos que me enseñaron mucho. Mi trabajo consistía, esto para los chicos de 5º y 6º año, sí, hacer los inventarios con 11 años en un negocio. Yo tenía que reponer la mercadería, bajar la mercadería, hacer el inventario, limpiar el negocio, atender a la gente. Y los días sábados de remate, los sábados a la tarde, limpiar la heladera de la carnicería. Y hasta que no se viera el carnicero espejado, porque tenía esas heladeras de acero inoxidable, yo no me podía ir a mi casa. Y era millonario, porque ganaba 6 millones de pesos ley 1888. Unos billetes rojos grandes. Entonces siempre me fascinó el tema del manejo del dinero y de cómo se podía salir de las penurias económicas. Y bueno, y después llegué acá, vine al colegio comercial, me recibí de perito mercantil, siempre en la parte contable, esas cosas. No sé por qué en un momento se me dio a mí la idea de que yo podía ser muy buen ingeniero. Siendo que en una escuela perito mercantil lo que uno menos va a ver es seguir eso. Me anoté en la facultad de ingeniería. Mi madre nunca me dijo nada, solamente me dijo, en esta casa o se estudia o se trabaja. Y se terminó, porque no había dinero para tirarme un año sabático, ni 2 ni 3. Entonces me dice, mira, vos elegí la carrera que quieras, anótate en la carrera que vos quieras. Y ahí partí para la universidad, solo. Solo, porque los compañeros que teníamos, cada uno, después de 5º año, como dijo acá el padre, no se terminaba en 5º año, cada uno agarró su maleta, su historia de vida, y cada uno para su lado. Y bueno, me fui a la universidad a inscribirme en ingeniería. Cuando llegué a la universidad, yo sé que tuvieron la jupa, el 7 y el 8. ¿Qué jupa ni qué niño muerto? No había nada. Ibas allá crudito, con lo poco que sabía.
y lo que más o menos vos pensabas que era lo que te gustaba. Por eso digo que no sé cómo se me cruzó en la cabeza que yo podía estudiar ingeniería. Y me acuerdo que le pregunto a la persona que estaba ahí, al no docente que estaba ahí, le digo, yo vengo a inscribirme para allá afuera están todos los requisitos. Me dijo. Esa me la hago. Allá afuera están todos los requisitos. Bueno, y ahí fui y me anoté. Obviamente, después de 4 meses, 5, me di cuenta que eso no era lo mío. Y pensé, bueno, ¿y ahora qué? El camino era fácil. Si no era la universidad, era que ir a buscar trabajo. Entonces un día llego a mi madre, le digo, mirá, le digo, no, lo que elegí no me gusta. Bueno, me dice, fíjate, dice, buscar trabajo, ya sabes cómo es acá. Y un día, un fin de semana, voy a la casa de mi tía, de mi abuela, mi tía. Mi tía me dice, no sé cómo salió la conversación, ¿y por qué no haces una licenciatura? Y dije, ¿qué pasó? Y ahí entonces me fui a la Facultad de Económicas y había 3 carreras: contador público, licenciatura en administración y licenciatura en economía. Y dije, esta es la que a mí me va a servir y me va a gustar. Evidentemente, imagínense que éramos 5 alumnos en la licenciatura de economía. Obviamente, José Cecilia lo sabrá bien, primero y segundo año éramos 200. Teníamos un aula que yo creo que la mitad de esto rendíamos todos juntos ahí. Primero y segundo año sin pena ni gloria, era un número más en la carrera. Me iba bien, me iba mal. Rendía algunas libres. En tribunal, yo siempre les cuento a los chicos, yo soy docente universitario, y los finales eran con tribunal. Escrito el práctico, si pasabas el práctico y rendías a la mañana, ¿sí? Pasabas al teórico, con bolilla. Sí, con bolilla. Y podía ser a la tarde, si es que los profesores corregían rápido, o al otro día, si es que pasabas. Arrancaban a las 8 de la mañana y eran las 8 de la tarde y estabas esperando lo mejor para arrancar. ¿No? Entonces era toda una... Cuando llego al tercer año me encuentro con 5 personas que no los conocía porque prácticamente al ser 200 es como estar acá y uno más y ni siquiera eran compañeros míos porque yo era un poquito más viejo, porque ellos eran un año menos. Y bueno, me llevé una grata sorpresa. La grata sorpresa era que los profesores te tenían vigilado de punta a punta del año. ¿No? Y me enseñaron mucho. Y especialmente un profesor que ya no está más, él tenía la metodología de que él te daba el libro, ¿no sabe a qué me refiero? Mexicano. Lescano, sí. Te daba el libro y te decía, usted capítulo 1 y 2, mañana, usted capítulo 3 y 4 la semana que viene, y teníamos que preparar la clase para nosotros y para nuestros compañeros, bajo la supervisión de él. Y ahí me di cuenta que no era tan feo dar clase. Era lindo, pero había que pasar la materia, había que aprobar la materia, ¿no? Y bueno, un poco eso también lo que me decidió a la parte de la docencia, que creo yo que es una de las profesiones más lindas. La menos valorada, lamentablemente, socialmente, pero la más grata, la más linda, la que deja los mejores recuerdos. Siempre lo digo yo, que la satisfacción de uno como docente es ver a los alumnos, a los exalumnos, y en el caso ahora que soy director, veo a los hijos de los exalumnos, que son también mis exalumnos. Eso demuestra la edad que tengo. No sé si decirle si fui profesor tuyo, con eso digo todo. Bueno, y después se empezaron a abrir otras oportunidades laborales, como siempre, pero básicamente no, lo que yo les quiero decir que uno tiene que seguir en cierta medida la intuición acá. Y como decía alguien acá recién, ¿y si me va mal, qué? Vuelvo a intentar.
vuelvo a intentar y vuelvo a probar. Tampoco me voy a tomar 30 años para terminar la universidad. Sí, bueno, hay gente, hoy en día, digamos, hay muchas posibilidades, ¿no? Pero un poco eso, digamos, nosotros vemos desde en la universidad, vos también sé si estás allá, se rinde el primer parcial y ya se abandona y ya se deja todo. Yo creo que hay que tener claro en esto, ¿no? En la vida también hay que tener un horizonte, algo que nos marque el norte. Y es eso, lo que yo quiero ser. ¿Qué me veo yo? Yo siempre le pregunto a mis alumnos acá, ¿cómo te ves vos? No el año que viene, dentro de 5 años, 6 años, ¿cómo te ves? Y mire, yo me veo en un consultorio, bueno, estudié medicina, estudié odontología. Entonces yo creo que lo importante acá es que uno haga algo, estudie algo en lo que uno va a ser feliz en la vida. Y tener presente que, como todo en la vida, hay momentos de éxitos y momentos de fracasos. Y que, como decía también, creo yo que el padre acá, ¿no? Los momentos de crisis son de crecimiento, son los que nos abren los ojos a nuevas alternativas y a nuevas posibilidades, y ahí quizás esté nuestro destino, ¿no? Y para finalizar, yo siempre digo, quizás si yo no hubiera hecho esos 6 meses de ingeniería, estaría pensando ahora, che, qué buen ingeniero que hubiera sido, lástima que ahora me di cuenta que para ingeniero no hubiera sido bueno. Por lo menos eso. Creo que con eso. Sí, muy claro, muchas gracias. Mariana, también de las ciencias económicas, pero también con una historia. Yo empecé estudiando abogacía. Decidí toda la secundaria estudiar abogacía. Me fui a Córdoba, ingresé, en ese momento había paros, así que ya que me pagaban mis viejos la residencia, empecé en la universidad privada. Yo venía del colegio, hice la primaria una escuela privada, en la secundaria una escuela pública, la universidad, cuando empiezo universidad privada, me quería morir. Porque me tomaban asistencia todos los recreos, yo desesperada. Tenías que entrar porque era un curso de ingreso, tenías que rendir, aprobar, primer parcial, me saco un 7. No entraba, yo ya en ese momento decidí que no entraba ya a la universidad, que ya quedaba afuera. Mi mamá en ese momento me dijo, haz lo que quieras, pero la puerta de casa está cerrada. Lo odié. Pero al día de hoy se lo agradezco. Rendí, aprobé, entré, me vuelvo, eso fue un día jueves, me vuelvo el viernes, estoy tomando el desayuno el día sábado en mi casa y le digo a mi mamá, no vuelvo a Córdoba. Y me dice, ¿qué? No vuelvo, me quedo. ¿Y qué vas a estudiar? No sé, algo. ¿Pero cómo algo? Bueno, estudio ciencias jurídicas, pero vas a ser docente, ella es docente. Y le digo, bueno, y si no, me anoto también en ciencias económicas. El primer cuatrimestre hice las 2 carreras juntas, el segundo se me superponían. Y me gustaban más las ciencias económicas, me apasionó las ciencias económicas. Al día de hoy es algo que me encanta, me ha estructurado mi forma de ser, de pensar. Pero siento, como dijimos todas las personas que estamos acá, hay que llevarse por el sentir en la vida. Terminé la universidad y acá estábamos nuevamente en crisis. Argentina vive en crisis. Por eso somos tan adaptativos los argentinos. Y con mi novio, en ese momento, decidimos casarnos e irnos. Estábamos podridos de las crisis. Yo tenía ciudadanía, así que los papeles los teníamos en regla y nos fuimos a España, pero hacíamos pie en España y después nos íbamos a Italia. Trabajé de muchas cosas. Siempre me apasiona todo lo que me tropiezo en la vida, o sea, a mí es como que la toma de decisiones como contadora, cuando lo veo el proceso, digo, qué fantástico, pero yo siempre me he guiado por mi sentir y por lo que la vida me va presentando y me apasiona y después me vuelve a apasionar, así que soy una enamorada. Y me pasó que
nos estuvimos en Italia, estuvimos 3 meses, estábamos bien, pero yo decía, cuando volvamos a Argentina con nuestros hijos, no van a entender a sus primos, así que nos volvimos a España. Nos volvimos a España, a una ciudad que no conocíamos a nadie, a Valencia, y ahí vivimos 10 años. Al principio, como todos, los principios son duros, pero se sobrevive. Después, mi marido es informático, me emociono, perdón. Mi marido es informático y abrimos un negocio. Y yo tenía que trabajar de algo. Ya tenía mi primer hijo. Y así que aprendí a ser técnica en informática. Desarmaba, armaba, formateaba. Me encantaba. Después ya tuve mi segunda hija y yo ya me quería volver. Siempre quise volver. Todos me preguntan por qué. Porque estando lejos, allá podemos tener lo que compra la Mastercard, o sea, lo que compra la plata. Pero no compra los sentimientos. Y casa, nuestro país, es nuestra, con todas sus cosas buenas y con todas sus cosas malas. Pero lo bueno no se consigue en otro lado. Lo malo está en todos lados. Así que volvimos con un poco más que con las 4 valijas que nos fuimos, pero volvimos sin plata, con mucha experiencia. Y a los 15 días de haber vuelto ya estábamos trabajando. Yo antes de volver me había inscrito como docente y al mes ya había conseguido horas. Dar clases, y antes de empezar a dar clases, yo en la universidad ya daba clases de apoyo. Siempre me gustó sentirme útil. Y dando clases, acá mi compañero Sergio, es apasionante. Es lindo verlos, es lindo acompañarlos. La parte humana siempre es la que nos llena. Por eso es importante que ustedes al momento de decidir piensen qué quieren ser y para qué. No qué quiero hacer y por qué, sino qué quiero ser y para qué. El año pasado, en la pandemia, yo tenía unas cuestiones físicas y quería sanar. Y empecé otro camino, que es la biodecodificación, y que también ahora me apasiona. O sea, van viendo que me voy apasionando. Y siempre lo que estaba pensando es qué me une, qué unió todo lo que he ido eligiendo. Poder sentirme útil y ayudar. Así que fíjense, porque dando se recibe. Ese es mi consejo. Muchas gracias. El tema ha estado rondando, pero lo queremos hacer específico. Un poquito, Mariana lo decía recién. Nosotros vivimos de crisis en crisis. Por ahí hemos estudiado nosotros en la facultad, tenemos un ciclo de 7 años más o menos, un poquito más corto en esta modernidad líquida, claro, donde, bueno, tenemos algunos momentos de auge en la economía principalmente, pero tarde o temprano llegamos a la crisis, y la crisis viene con crisis económica, social, política, ¿sí? Entonces, la pregunta para todos los integrantes de la mesa, siendo adolescentes que terminan en 6º año ahora, ¿qué deberían tener en cuenta para tomar esa decisión trascendental, pero con todos sus matices? ¿Qué deberían tener en cuenta los chicos para tomar la decisión en este contexto? ¿Qué oportunidades y qué amenazas ofrece la situación actual para los jóvenes que egresan ahora del 6º año? Bueno, Sergio. Ahí está. Lo mío no es el sonido. Respecto a lo que vos preguntas, según lo veo yo,
Siempre hay posibilidades para hacer cosas. Siempre, siempre. Ejemplos sobran. Solamente hay que tener algo que yo siempre le digo a mis alumnos. Una cosa es la aptitud y otra cosa es la actitud. Todos somos aptos, pero la actitud es algo inherente a cada uno. Y en estas épocas de crisis, lo que nos ha llevado a llegarnos todos nosotros hasta acá, porque la crisis nos golpea a todos, algunos de una manera, otros de otra, pero nos golpea a todos, es nuestra actitud frente a la crisis. Yo no soy psicólogo, filósofo tampoco, pero yo viví varias crisis. Yo creo que viví más crisis que los dedos que tengo en la mano. Y siempre lo que me sacó adelante es la actitud de querer superarme día a día. Obviamente que las energías y las fuerzas no son las mismas mientras van pasando los años. Pero si ante una crisis, ante un pequeño problema, me voy a dejar estar, me voy a dejar que esa crisis me domine, que me tire al fondo, es muy difícil salir. Pensemos en una persona que va a la pileta. ¿Qué hace instintivamente una persona o cualquier animal si ve que el agua lo empieza a tapar? Busca de alguna manera de salir a flote, buscar la orilla. Y en las épocas de crisis siempre tenemos que hacer eso, buscar la orilla. Instintivamente vamos a ir a buscar una orilla. Entonces, las crisis son oportunidad también. Oportunidades para hacer cambios, como dijo acá la profe, ¿sí? Oportunidades para repensar las estrategias de vida, para planificar otra vida, o para continuar desde otro punto de vista con lo que ya estoy haciendo. Creo que, y vuelvo a insistir, quizás si no hubiese pasado lo de mi padre, yo no estaría dando esta charla acá. Estaría trabajando el campo, renegando con las máquinas, los fierros. Pues sí, claro, renegando con los impuestos, con el contador, que me retaría que no le llevo los papeles, que no pueda hacer la liquidación, en fin. Estaría haciendo otra cosa. Entonces siempre tenemos que pensar en eso, ¿no? Las crisis son ventanas de oportunidades. Y si nosotros no estamos a la altura de la crisis, lo más probable es que no podamos salir de la crisis. No lleve puesta, como dicen ahí, como decía recién. Entonces, siempre creo yo que la crisis es una oportunidad. En algunos casos cuesta salir más que otros, porque vuelvo a insistir, no todos tenemos la misma actitud, la misma resistencia frente a eso. Pero creo que ese es el mensaje. La actitud, lo que nos mueve adentro, es lo que nos permite salir de la crisis. De cualquier tipo de crisis, Uno pensará que yo me refiero a la crisis económica, pero bueno, hay otras crisis también que si uno no pone algo, es muy difícil salir. Muchas gracias, Sergio. Bueno, la visión de ciencias económicas ahora la vamos a complementar con las otras opiniones. Bueno, a mí comparto esto que dice Sergio. Me parece que hay una palabra que también está bueno pensar, porque mientras escuchaba a todos, pensaba, y pensaba esa pregunta, medio que todos terminamos eligiendo en algún momento de crisis. Me imagino finales de los 80, crisis. Yo empecé a estudiar en 2003, era un despiole total el país. Y personalmente yo la verdad que no atendí tanto a eso. Me parece que uno no puede dejar de atender el contexto y es fundamental atenderlo, pero a la hora de elegir, pensando puntualmente esto, de elegir qué quiero hacer y para qué, esa pregunta que vos decís me parece que es súper importante.
hay que atender como al deseo también, ¿no? Esa palabra es importante. Porque después, sea lo que sea que hagan, ya sea que estudien una carrera o que se dediquen a hacer otra cosa, siempre lo que sea va a ser un proceso de aprendizaje. Y si ese proceso de aprendizaje no está atravesado por un deseo, va a ser complicado, digamos, ¿sí? El deseo va a ser lo que nos va a mover y nos va a hacer sentir eso de decir, bueno, estoy donde quiero estar, estoy donde elegí estar, estoy haciendo esto para tal cosa. Entonces me parece que atender eso, al deseo, a qué quiero, qué es lo que me motiva. En la etimología de la palabra saber está también la idea del sabor, ¿no? O sea, uno aprende pero también saborea, entonces estar saboreando lo que uno va haciendo es importante. Y me parece que eso es clave para pensar la elección, ¿no? Y para reafirmar la elección en cada momento. Una elección que nunca es libre del todo, ¿no? Nunca, porque o sea, estamos a ese deseo que también a veces es muy difícil reconocer ese deseo, a veces ese deseo viene impuesto, a veces creemos que es nuestro y después nos damos cuenta que no tanto. Bueno, todo eso pasa, acá la psicóloga nos puede decir mejor, pero reconocer propio deseo, estar atento a lo que quiero, estar atento a lo que estoy haciendo, y si es eso lo que quiero, y para qué, ¿no? Me parece que eso es una cuestión clave, pensándolo más allá del contexto de crisis, del cual uno indefectiblemente no se puede escapar, estamos ahí, pero creo que si uno está atento a eso otro y trata de hacer con deseo y con gusto lo que está haciendo, las cosas se van encaminando, me parece, ¿no? Bien, muchas gracias. Aportando un poquito esto que decís, hace unos días tuvimos en este mismo foro la charla sobre las redes. Entonces, no distraerse de esa decisión, de lo que implica, de ese deseo, que por ahí las redes terminan siendo el chivo expiatorio donde uno pone mucho de su interés y se olvida de lo que tiene que estar pensando. Cecilia, ahora tu punto de vista. A ver, ahí, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. Bueno, en mi caso también me pasó lo mismo, que por ahí no atendí demasiado a estas cuestiones económicas, quizás también porque estaba centrada más en estas otras crisis, digo, son todas crisis, ¿no? Esto del cambio, esto de separarme de mis compañeros, esto de elegir algo nuevo, quizás a eso estaba atendiendo más en ese momento. Pero sí coincido con esto de que, bueno, el contexto es algo del que no podemos escapar y que sí está bueno atender al deseo. Por ahí, como decía Pablo, que es lo que va a mover siempre. Más allá de si hay crisis económica o no, lo que siempre va a mover. Y por ahí, esto de romantizar o hablar de el éxito un poco, ¿no? Se me viene a la mente esto referido a las crisis, como contraposición. El éxito no tiene que ver siempre con una cuestión de que me vaya bien económicamente, ¿no? O que pueda tener mucho en términos materiales, sino poder ir tras ese deseo, poder dedicarme a lo que me gusta, poder ir persiguiendo estas nuevas metas que seguramente movilizará el deseo ahí siempre puesto, ¿no? Por eso está bueno que la elección tenga más que ver con eso que uno quiere, con eso que uno se imagina. Pensaba en esto que decía de cómo se imaginan dentro de unos años, cómo se visualizan. Y esto es lo que es más importante, ¿no? Después se verá si quizás habrá que adaptarse más a algunas cuestiones que a otras, porque bueno, no es que lo económico no sea importante, ¿no? Pero seguramente eso surgirá solo, esas maneras de reacomodarse surgirán solas,
pero lo más importante es esto de poder atender al deseo. Pensaba en lo que pasó en la pandemia, que muchos tuvieron que reinventarse, ¿no? Quizás habían planificado de una manera su vida, venían con su trabajo estable, económicamente quizás también algunos más estables que otros, pero esta fue una crisis generalizada que a muchos les dio vuelta completamente el escenario. Tuvo que reinventarse y ahí también estaba esto del deseo, de la actitud, esta de querer salir adelante o que te lleve puesto, ¿no? El de crisis. Y ahí vimos como un montón de gente que se dedicaba a ciertas cosas, empezó a hacer otras para poder sobrevivir, y en ese sobrevivir quizás descubrió nuevas cosas que le gustaban, aprendizajes también, de cosas que quizás le sirvieron en ese momento y servirán en otro momento. Así que me parece que volvemos a esto de que las crisis pueden servir como momento de crecimiento y no que sea como la crisis donde se pone el foco, ¿no? O quizás no donde se ponga el foco como algo negativo, sino como una posibilidad de crecimiento y siempre siguiendo esto que tiene que ver con el deseo y el para qué. Bien, muchas gracias. Padre Carlos. Bueno, yo el tema de las crisis del país, tuve en la edad de ustedes, a mí me pegó fuerte, sobre todo la crisis económica, diríamos, de no tener lo que tenían los demás, al menos lo mínimo, qué sé yo, tener que vestirse con ropa de otro, no tener lo necesario. A mí me fue duro en la etapa del secundario. Yo siempre registro, a mí me becaron, y yo me acuerdo un trimestre de tercer año, eran trimestres, no sé ahora cómo será, ¿son trimestres? Tuve de promedio de todas las materias, 8,93. La llamaron a mi mamá y le dijeron, si baja el promedio le quitamos la beca. Así que digo, y cuando leía las preguntas y repensaba esto de volverme a mi etapa, digo, a mí fue dura. Yo inclusive tuve conflicto con Dios, yo le peleé mucho a Dios. Yo siempre le decía, vos siempre ayudás a los ricos, a los pobres no los ayudas. Siempre tuvimos ese conflicto con Dios. Pero a su vez, sigo dejándole como este mensaje que creo que coincidimos todos. También en la crisis, la actitud, como decía el profe recién, sin querer la iban gestando mis padres, también. La mayoría con poquita escolarización, mi mamá 6º grado, mi papá 3er grado, pero tenían actitud en la vida. Ellos sabían que en algún momento de la vida lo que nosotros vivíamos iba a cambiar. Y supóngase, había ciertos principios. Es lo único que te podemos dejar, estudiar. De hecho, por eso pude estudiar, trabajar. Yo me acuerdo, salía del trabajo, iba de una compañera, préstame el libro de biología, en aquella época no se usaban fotocopias, entonces le pedía el libro, terminaba, iba del otro para que me prestara el de geografía, y así estudié, y siempre lo que me fueron transmitiendo mis padres, y lo veía en estos días con las preguntas, siempre la gran transformación era servir a los demás. Que la crisis no me resintiera, que no fuera un resentido, sino que en el servicio, en el encuentro con el otro, podía realizarme. Y por otro lado, cuando cumplí mis 25 años de cura, tomo lo que decía la profe, me acuerdo que fui delante de Jesús y bueno, le dije, gracias, me bancaste 25 años, tenés paciencia, ¿no? Porque no sé si te he hecho quedar tan bien en el mundo, pero bueno, acá estamos. Y me acuerdo que la pregunta que Jesús me hizo fue, ¿seguís apasionado por mí? Yo me largué a llorar como un chico y le dije, sí, sigo apasionado por vos.
Y creo que ahí también hubo una vuelta, yo digo que hubo un segundo llamado, por eso no se asusten con las crisis, porque siempre hay nuevas oportunidades. En mis 25 años de cura, yo siento que recibí un segundo llamado, donde Dios me volvió a decir, ahora vamos a ir por este lado. Y creo que todos en nuestra vida van pasando los años, y si uno es un apasionado de lo que hace, siempre aparece una luz nueva. No hay envejecimiento cuando uno está haciendo lo que lo llevó el corazón o el deseo, como decía el profe recién, o el apasionamiento. Siempre uno se renueva, no se envejece por dentro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora como sintético... ¿Puedo agregar una cosa? Por favor, nomás? sí, por favor. No, retomando esto me parece re importante que hacía el padre. Esto cuando digo el deseo, está bueno pensar que el deseo no es solo individual también, ¿no? Sino seguir el deseo también mirando a los otros, porque me parece que la forma de que podamos, de que el mundo sea un poco mejor, es si en el cumplimiento de ese deseo no vamos así como caballos con anteojeras, sino mirando a los otros, procurando en la medida de lo posible que nuestro deseo involucre a los otros, que se pueda articular con los deseos de los otros, y los otros puedan también seguir los deseos, porque si no, siempre estamos en este ciclo de crisis, ¿no? Lo que voy a decir va a sonar más del padre que de una persona común. Cuando tengamos que tomar una decisión, guiémonos por el amor, no por el miedo. Dios no nos da escasez, el Espíritu no nos da escasez, nos da todo para vivir. Escuchen bien, porque el miedo a no tener va a hacer que no tenga. Si yo confío en mí, como hijo de Dios que soy, voy a tener todo lo que Dios ha preparado para mí. Y es perfecto. Solamente hay que buscar la felicidad desde el amor, sin el miedo. Y siendo desde el amor, si yo vivo en amor, voy a dar amor. Y el mundo que voy a vivir va a ser el mundo elegido, por decirlo de una forma, va a ser el cielo acá. Necesitamos más pasión, más amor y menos miedo. Muchas gracias, Mariana. Es como un cierre muy lindo, que es la última pregunta que teníamos para hacerles o que le íbamos a pedir. Un último mensaje, en pocas palabras, un mensajito para los chicos que terminan sexto año hoy. Bueno, un mensajito para los chicos que terminan sexto año hoy. Este año, sí. Ya falta menos. Le quedan 3 meses. Y febrero, me dice acá Cecilia. A ver, yo creo que de todo lo que hemos dicho acá, y como dice el dicho, hay que tener esperanza y fe. La fe es fundamental. La fe en que tenemos a Dios, que es el que nos guía. Y yo siempre pienso que cada uno de nosotros tenemos, seguramente acá el Padre Carlos lo va a explicar mejor que yo, un designio. Y ese designio es lo que Dios ha querido para cada uno de nosotros. Por lo tanto,
no hay que tener miedo, no hay que encerrarse, sino lo que hay que tener es coraje. Hay que salir de frente y enfrentar esta nueva posibilidad que se nos abre dentro de poquito, que les abre a ustedes dentro de poco, que es comenzar, ¿sí?, con una parte nueva de su vida. No hay que tener miedo. El día que vayan a la universidad va a salir el sol. Va a haber otra gente con ustedes, otros compañeros. Van a conocer nuevas personas. Van a conocer nuevos ambientes. Van a conocer nuevas cosas, nuevas materias, nuevos profesores. A algunos les va a gustar, a otros no les van a gustar. Materias que les van a gustar y que otras que no les van a gustar. Pero ustedes tienen que tener esa confianza en ustedes mismos. Que eso es lo que ustedes no tienen que perder. La fe en Dios, la esperanza y tener siempre presente que la confianza en ustedes mismos es fundamental. Y de esa manera van a lograr todo lo que se propongan. Para ustedes, para su familia, para la comunidad. Y no va a haber crisis que pueda tirarlos abajo. Vuelvo a insistir, ¿no? En la vida es como un barco. Y ese barco siempre va a llegar a un puerto. Pero el que determina a qué puerto llega el barco es el capitán, no el que rema. Y cada uno de nosotros somos los capitanes de nuestro propio barco. Entonces, si el barco tiene un buen guía y el guía tiene claro dónde tiene que ir el barco, podemos estar en una laguna apacible, podemos estar en un río tormentoso o podemos estar en un mar bravío, pero el barco va a llegar a su destino. Eso es lo importante, sabernos capitanes de nuestro propio barco y saber también que Dios nunca nos va a abandonar. Somos sus hijos, ningún padre abandona a sus hijos. Eso también es fundamental. Muchas gracias. Bueno, yo lo que les diría es un poco como repitiendo parte de lo que ya dijimos, pero que puedan decidir según lo que los mueve, que persigan lo que quieren, que exploren, que busquen, que no se conformen y que no tengan miedo de equivocarse. Que en todas las elecciones, tanto en esta como en cualquier otra decisión, el riesgo está en equivocarse o a veces no en equivocarse, pero quizás después en algún tiempo se cambia de opinión y siempre es una oportunidad de crecimiento. Así que no tengan miedo de equivocarse y puedan perseguir lo que quieran. Eso. Muchas gracias. Bueno, yo lo que les diría es que mañana siempre es mejor, como decía Spinetta, como dice Spinetta. Y eso no quiere decir que hoy no sea bueno, que ayer no haya sido bueno, pero sí que inevitablemente viene mañana, ¿no? Y que mañana va a ser mejor porque va a traer algo nuevo. Y lo que es hoy, lo que fue ayer, lo tenemos que hacer experiencia, digamos, todo este trayecto que ustedes han hecho hasta acá ya forma parte de sus vidas y lo que tienen que pensar es que mañana es mejor. Y me acordaba recién escuchando, yo personalmente no soy una persona de fe, me gusta charlar mucho con las personas de fe, pero no soy una persona de fe y me acordaba y me acordé por la imagen del puerto. Digamos, yo no sé si hay puerto en la vida, pero sí que hay que navegar. Y me acordaba de una frase
que un filósofo que a mí me gusta mucho, que me dediqué a estudiar más, que era un filósofo alemán que se llamaba Nietzsche, que no era un hombre de fe, pero pensó mucho la fe, citaba mucho una frase de un historiador griego que se llamaba Tucídides, que la frase dice: bien he navegado aunque naufragué, ¿no? Que me gustó mucho esa frase siempre. Entonces digo, yo no sé si hay puerto, no sé si hay así un lugar al que uno llegue y dice, bueno, acá llegué. Pero sí lo que queda es navegar, digamos, es como la premisa. Entonces me parece eso, con esa frase de Spinetta de mañana es mejor, es lo que les puedo decir en el sentido de que lo que vayan a hacer va a ser una nueva apertura del mundo, una nueva experiencia, y todo eso lo tienen que ir asimilando, y todo eso va a ser la construcción de la navegación que haga cada uno. Muchas gracias. Padre Carlos. Cuando imaginaba un poquito estas preguntas, me venía la imagen de nacer. ¿Vieron cuando nace una criaturita, aún en las épocas nuestras, que quedar embarazada sin tener pareja era toda una locura? Cuando nacía la criatura, le cambiaba el humor a todos. Y hoy ustedes son los más grandes, pero van a entrar a un lugar donde van a ser los más chiquitos, donde va a haber un nacimiento. Por lo tanto, el nacimiento tiene su crisis, pero la alegría es mucho mayor. Para los papás de un bebé, tiene cambios, crisis, dejan de dormir toda la noche, tienen que buscar gente que les ayude a cuidarlo, pero es tan hermoso el don de vivir, que todo eso se supera, porque es más grande lo que se recibe. Por eso lo que ustedes van a empezar ahora es más grande que lo que han conocido todavía hoy, porque tienen un nuevo nacimiento. ¿Qué les diría? No se queden solos, no se encierren. Hoy hay muchas voces por dentro que te desaniman. Yo digo, hoy por hoy ustedes tienen más exigencias que en la época nuestra, o al menos otras, no sé si más, pero otras, y que muchas veces son destructivas aún con su propia vida. No se queden solos. Recuerden que San Ignacio de Loyola, uno de los grandes pensadores y oradores de los retiros, siempre decía que las voces que desalientan no vienen de Dios, porque Dios pensó en la felicidad de sus hijos. Entonces tengan cuidado cuando nos desanimen sus propios pensamientos o el despertarse a alguna hora. No es obligación creer, pero llamen a alguien, busquen un amigo, un compañero. No hace falta que el otro los aconseje, pero nunca se queden solos. Nosotros hace 40 y pico de años que egresamos, no se pongan a sacar la edad, tengo 55, que egresamos, todavía nos juntamos con nuestros compañeros todos los años. Éramos 52, generalmente todavía unos 35, 40 nos juntamos, y bueno, y ahora con el grupo de WhatsApp compartimos nuestras alegrías y nuestras penas. Hoy hay todo para no estar solo. No lo elijan, no lo elijan. Y acuérdense, lo que viene adelante es un nuevo nacimiento, por ende, tiene mucha felicidad, tiene crisis, pero es más grande la felicidad. Muchas gracias, muchas gracias. Mariana. Una sola cosita. Siempre que estén en un momento en que piensen que se han equivocado, es una cuestión cultural el concepto del error. Los hindúes, cuando tienen una equivocación o un traspiés, lo usan como un nuevo aprendizaje. Siempre hay un aprendizaje, siempre hay algo positivo para aprender. Así que no hay errores, hay aprendizajes. Se respira distinto. Muchas gracias.
Bueno, agradecidos por todos los testimonios, pero damos inicio al espacio para que los chicos hagan sus preguntas. Los chicos y las chicas. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? Han sido muy claros. ¿Hay alguna pregunta? ¿Les acercamos el micrófono o acercan un papelito? Me parece que ya se quieren ir. Levante la mano quien se quiere ir del país. ¿Quién se quiere ir del país? Bueno, el que se quiera ir es su camino y está perfecto. Pero sepan que no es como en las películas. Sepan que allá estamos, como dijo el padre, solos. Hace 15 días tuve la suerte de que mi hermano, que él vive afuera, volvió de vacaciones. Y lo que primero dijo en la mesa, su primer comentario fue: qué lindo es volver a casa, porque acá sos parte. Fuimos al súper. Y la persona que estaba al lado mío se preocupó por Elsa, que es su hija, de que donde se sentara estuviera cómoda. Eso allá no pasa. Los que se quieren ir, como les dije, es una experiencia y hay que vivirla. Pero no piensen que es todo color de rosa. Allá van a encontrar lo mismo que acá. Lo que no van a encontrar es lo bueno que hay acá. Muchas gracias, Mariana. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Un aporte? Bueno, en ese caso vamos a agradecerle con un fuerte aplauso a todos los disertantes por haberse abierto, por haber dado su opinión, por haber contado su historia, por haber compartido con nosotros lo bueno y lo malo que han estado rondando las decisiones de cara a su elección sobre qué hacer después de terminar el secundario. Bueno, nosotros les agradecemos a ustedes por la atención, por habernos acompañado. Le agradecemos también a los chicos de quinto que hicieron los carteles, me anotaron acá, a los chicos de sexto que han estado ayudando en toda la edición del foro. Y esperamos profundamente que esto les haya servido, que les haya quedado algo de todo lo que se ha charlado acá. ¿Hay una pregunta? Yo tenía una pregunta para hacer, pero no sabía cómo formularla. Es para el licenciado en Economía. Quería preguntarle cuál fue alguno de los obstáculos que más interpuso durante su carrera o incluso sobre su trabajo. Si me podés repetir la pregunta, por favor. No, porque no la alcancé a escuchar bien. ¿Ahí se escucha?
quería preguntarle cuáles fueron los obstáculos que se le interpusieron durante su carrera como licenciado en Economía e incluso en su trabajo como profesor. Bien. Primero que los obstáculos siempre hay, ¿sí? Y vuelvo a insistir en algo que conté. El principal obstáculo era yo. Tuve la suerte de que los 4 compañeros que tuve eran mejores que yo, académicamente. Y recuerdo bien en tercer año, cuando los conocí, y dije, en un momento, dije, ¿cómo puede ser que ellos trabajan, estudian y tienen mejores notas que yo? ¿Viste cuando hay cosas que así no comprendo? Y bueno, dije, no puedo estar por detrás de ellos cuando sos 5. Y como te decía que el profesor te tiene en la mira, Juan, Pedro, ¿no? Y yo creo que ahí también a mí me hizo otro clic, en que no podía seguir estudiando como yo estaba estudiando, tenía que cambiar la forma de estudiar. Y eso me potenció mis habilidades, mis conocimientos, mis capacidades, porque al lado tenía 4 muy buenos competidores, en el buen sentido, porque no era porque queríamos llevar la bandera de la facultad, ni muy lejos eso, ¿no? Sino en el hecho de potenciar las habilidades y las capacidades que cada uno tenía. Entonces me busqué un trabajo y ese fue otro desafío. Si los otros pueden trabajar y estudiar, ¿por qué yo no? Y ahí empecé a trabajar. Y trabajaba como cadete. Y precisamente como cadete hacía lo que me gustaba, porque trabajaba con una persona que se dedicaba a todo lo que eran operaciones financieras. Entonces a mí me tocaba ir a los bancos, ¿sí? Y no iba a hacer depósitos, yo hablaba con los gerentes de los bancos. Yo no iba a las 12 del día, iba a las 2 de la tarde, me abrían el banco para mí. Es así, ¿sí? Porque esta persona tenía todos esos contactos. Y eso me potenció para conocer mucha gente, que eso también es importante en la vida, conocer personas que son los que en definitiva después, de alguna manera u otra, si uno hace las cosas bien en la vida, son los que abren las puertas. Entonces, respecto de esos obstáculos, el principal obstáculo era yo. Y vuelvo a insistir, yo era un chico de pueblo, con todo lo que eso implica. El padre debe saber acá, esa timidez, sobre todo cuando uno viene de un pueblo chico y tenés que salir a la calle a trabajar donde no conoces a nadie y te tenés que hacer desde lo laboral, desde lo profesional y desde lo profesional. ¿Cómo nace esto lo mío de dar clases? Fue medio azaroso. Yo estaba trabajando en una consultora y un día llega un compañero de trabajo y me propone dar clases en el San Juan de la Cruz. Me dijo, hay 2 horas en 6º año, con lo que implica dar clases en 6º año, para una persona que recién empieza, hay que dar macroeconomía. Dice, ¿vos te animás? Sí. Y bueno, y ahí empecé con 2 horitas en el San Juan de la Cruz. Después, esa misma persona me convoca, cuando vio cómo trabajaba yo, me convocó a dar clase en el Instituto Cervantes, allá por el año 99. O sea que soy uno de los más viejos allá, prácticamente. Y después ingresé por concurso a la Universidad de Río Cuarto, y se van dando todas las situaciones que hacen que esté acá hoy. Y en el año 2011 me llama una de las hermanas de la congregación, siendo que yo era un docente que tenía pocas horas en la escuela, y yo pensé que era
como era el cambio de orientación, de especialización a orientación, digo, Sergio, es para decirte gracias por los servicios prestados, muy amable por estos 12 años junto con la escuela, y me llaman y me proponen que me hiciera cargo de la dirección del nivel medio. Son esas cosas que te toman de sorpresa. Y yo pensé para mí, bueno, ¿qué hago ahora? Ahí está, como ustedes, ¿no? La pregunta, ¿qué hago ahora? Y me dije internamente una vieja frase, sin coraje no hay guerra. Sin coraje no hay guerra. Entonces le pregunté a la hermana superiora que estaba ahí, le digo, ¿qué tiempo me da de plazo para responderle? Porque no es fácil la decisión, con la responsabilidad que tenemos los directivos. Me dice, tiene 24 horas porque yo mañana parto para Colombia. 24 horas para decidir lo que marca una persona a veces en la vida, ¿no? Bueno, me fui a mi casa, atribulado con la pregunta que qué iba a hacer. Hablé con algunas personas, con mi señora, le digo, ¿qué hago? Bueno, hace lo que vos creas que tenés que hacer. Entonces dije, es un desafío, y como los desafíos no me tienen que asustar, dije, le voy a dar para adelante. Y acá estoy. Hace 11 años que estoy en la dirección, pero también quiero decir una cosa. Siempre tengo el apoyo de personas que son muy valiosas. El trabajo yo solo no lo podría hacer. Entonces siempre es bueno tener, como decimos acá, ¿no?, un grupo de personas a quien preguntarle, con quien consultar, con quien trabajar y sentirse bien en lo que uno hace. ¿Sí? A veces la vida te plantea esos desafíos así. Como decía acá Mariana, ¿no? Me voy, me quedo sorprendido, te lo planteé en otras cosas. Entonces, no tengan miedo. Tomen la decisión que toman, no tengan miedo. Nos podemos equivocar, yo siempre lo pensé. Y si me va mal en la dirección, yo creo que Patricia también se lo debe haber preguntado. Nos conocemos de la facultad con Patricia. Yo creo que ella tampoco pensó nunca estar en la dirección. Vos, Cecilia, tampoco. ¿Ah? Y estamos acá. Y creo que todos nosotros, los que estamos en alguna medida, que tenemos que trabajar con ustedes, siempre tenemos un desafío nuevo. Todos los días sentimos un desafío nuevo. Y estamos poniéndole, como yo decía, el coraje todos los días. Así que bueno, no tengan miedo en eso. Es el coraje. No sé si contesté la pregunta, a lo mejor me fui por la rama, pero bueno. Gracias. Una pregunta para la Mariana. ¿Qué obstáculos tuvo cuando viajó a España? ¿Qué dijiste la primera parte? ¿Qué? Cuando viajó, escúcheme. ¿Qué obstáculos tuvo? O sea, obstáculos tuve. Ser que no, siempre pensé que tenía mucho miedo, pero me doy cuenta que no. Obstáculos. Me quedo con algo que dijo recién Sergio. Siempre sos vos. Tus límites son el principal obstáculo. Lo otro te vas adaptando, te vas encontrando la vuelta. Pero el principal obstáculo siempre somos nosotros mismos. Allá cuando llegué, el primer problema que tuve fue que que me tenía que hacer el trámite por la plata. Era por... ahí está. Y después, bueno, es aprender. Yo ahí aprendí todo nuevo. Hasta cuando vas al supermercado, allá no sacabas el número, tenías que esperar la fila. Ahora, bueno, se ha acostumbrado con la pandemia, pero antes acá no era así. Todo era un aprendizaje, ahí no me conocía nadie, no tenía historia. Fue un renacer.
pero a lo hecho pecho. Sí, ¿hay otra pregunta? La pregunta es en general. ¿Ustedes creen que su oficio o su conocimiento va a ser reemplazado a futuro? Que ya no tengo una utilidad. Bueno, con la filosofía venimos hace como 2500 años, digamos, pero sí, a ver, está buena la pregunta. Yo creo que sí, por ejemplo, yo que me dedico más al campo de las humanidades, creo que sí es un campo que va perdiendo, digamos, en muchos ámbitos va perdiendo espacio, digamos, ¿no? No sé si va a ser reemplazado, no creo que sea reemplazado, pero sí siempre hay como una disputa, digamos, de campos de saber. Después a mí me parece que es inevitable que vayan surgiendo nuevos campos, ¿no? Si uno piensa hasta hace, no sé, medio siglo, había campos que hoy son súper preeminentes y antes no existían, ¿no? Entonces eso es inevitable, van a ir surgiendo nuevos campos. En todo caso, supongo que se irá reacomodando, readaptando, reformulando, pero en el corto plazo no creo que desaparezca, si se le pregunta, ¿no? Es para pensarlo largo. Respecto de lo que preguntabas, coincido con lo que dijo acá el doctor, ¿sí? Con Pablo. Sí, lo que uno puede ver es una tendencia, ¿sí? a hacer un reemplazo, lo que hacía él. Va a haber algunas disciplinas que con el tiempo, a muy largo plazo, van a ir cambiando. Lo estamos viendo actualmente, por ejemplo, hay carreras muy nuevas. Por ejemplo, la carrera en ingeniería ambiental, en la época nuestra ni existía la carrera. ¿Quién estaba preocupado por el medio ambiente hace 40 años atrás? Más allá del Club de Roma, el resto no. No había esa carrera de ingeniería ambiental, tampoco había ingeniería en telecomunicaciones. Hoy por hoy tiene mucho desarrollo todo lo que tiene que ser la biomedicina. Y leyendo en algunos periódicos, la tendencia es que van a surgir carreras que tienen que ver con el envejecimiento de la población mundial. La población mundial se está envejeciendo. Cada vez hay menos jóvenes y cada vez hay más viejos. La gente grande vive más. Hoy en día una persona de 60 años es considerada joven. Cuando en la época mía 60 años era un viejazo, mi abuelo con 60 años. ¿Te das cuenta? Entonces, todo lo que tenga que ver con el cuidado de la gente mayor van a ser carreras que van a tener un auge con el tiempo. Psicología, psicomotricidad, todo lo que sea ingeniería biomédica, prótesis, todo lo que tenga que ver con el cuidado del cuerpo humano, el alargamiento de la vida. Yo creo que esos son los campos que van a tener mayor dinamismo en el futuro. Todo lo que tenga que ver con la contaminación ambiental en el sentido de las energías renovables. Todo eso. Y otras, por ejemplo, hoy en día tenemos robots que operan. Entonces el cirujano por ahí, no sé, hará falta, sí, pero está el robot que va a estar haciendo el trabajo sucio, digamos, ¿no? No es que no va a haber médicos, los médicos van a estar. Habrá un cambio ¿cómo diría yo?, de habilidades, de capacidades necesarias, pero
Va a seguir habiendo médicos, va a seguir habiendo arquitectos, ingenieros. Hoy en día un arquitecto no hace más planos como hacíamos cuando nos enseñaban ingeniería con la regla T y el plano y la mesa de dibujo. Está todo computarizado. Tenés programas que te hacen los planos, que te hacen la estructura, que te hacen los cálculos. Entonces, bueno, va a haber otras habilidades, otras capacidades que se le van a requerir al ser humano, ¿sí? Y algunas carreras irán lentamente a desaparecer y otras vendrán otras nuevas que suplantarán a esa o que le darán más especificidad. ¿Sí? Eso es lo que se está viendo, pero no hay que tener miedo, es el desafío. Bueno. Hola, ahí está. La pregunta también es general. ¿Cómo, en el hipotético caso de que decidamos dedicarnos exclusivamente al estudio, cómo lidiamos con esa frustración de seguir en la casa de nuestros padres o no llegar a tener independencia económica hasta que terminemos la carrera y ejerzamos? Escuché más o menos. Entiendo que vos preguntabas cómo lidiar con la frustración de por ahí no llenar las expectativas de los padres, ¿no? Y de no lograr una independencia económica, decías, ¿puede ser? Hola, yo. Seguir en la casa de los padres. De seguir en la casa de los padres y no tener independencia económica mientras estudia. Bien. Bueno, en realidad ahí se conjugan como un montón de cosas, ¿no? Está bien que por ahí en este momento, si vos visualizás para adelante, decís, bueno, quiero estudiar, quiero dedicarme a esto, quiero tener independencia económica, quiero tener autonomía. Es verdad que eso también se va logrando de poco, no es algo que sea, digamos, de golpe, de un día para el otro. Las frustraciones son parte igual, ¿no? de la vida, del aprendizaje. Está bueno a veces también frustrarse, aprender a vivir con eso para seguir adelante, que eso muchas veces pueda funcionar como motor. Esto que nos salió, no solo en esta cuestión de independencia económica, ¿no? Con cualquier meta que uno tenga, uno puede planificar, decir, bueno, quiero lograr esto y lo voy a hacer de esta manera. Y después cuando uno va a la práctica, como quien dice, a veces no sale todo, ¿no? De hecho, la mayoría de las veces no sale tal cual como uno lo planifica. Y eso puede ser como un motivo como de, bueno, me rindo y hasta acá, o movilizar a seguir intentando. Y eso estaría bueno que fuera tomado así, digamos. Pensaba en que varias preguntas tuvieron que ver con obstáculos, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos cuáles son los obstáculos que tuvieron para tal cosa, para cual otra? O si las carreras en algún momento van a desaparecer, o esto de la frustración, como que veo como estos miedos, ¿no? Que son naturales porque están, digamos, terminando una etapa importante, empezando otra nueva, o por empezar una nueva y por tomar una decisión importante. Pero lo ideal sería que no se centren tanto en esos miedos. Sí los tomen, ¿no? Como para visualizar, obviamente, para uno cuando toma una decisión está bueno que, digamos, que se informe, que evalúe como ciertas cuestiones para tomar una decisión a conciencia, sea cual sea la decisión. Pero hay un montón de cosas que se pueden, digamos, escapar, pueden variar y está bueno estar abierto, ¿no? a esas variaciones. A veces que las cosas no salgan específicamente como uno las planificó en el momento que uno las planificó, tampoco quiere decir que sea un fracaso. Entonces está bueno que se viva por ahí como
poco la palabra era frustración, a lo mejor no como frustración, sino otra vez como lo que decíamos antes con el tema de las crisis, ¿no? Como una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje, porque se aprende. Pensaba también en esto del error que hablaban. De hecho, la ciencia misma, ¿no?, se hizo a prueba y error. Todos los conocimientos científicos que tenemos hoy fueron gracias a los errores. Entonces vienen estas mejorías, estos avances, así que me parece que está bueno que sepan que no tengan miedo a esto, a equivocarse, o a que si las cosas no salen tal cual como uno lo planificó, se sigue. Simplemente frente a esta pregunta me venía como la idea de aprovechar la oportunidad que tenemos. La palabra en la Biblia dice que hay un tiempo para todo, y quizás el tiempo de lo económico, si tuviéramos que pensarlo así fríamente, o el tiempo de los números, quizá va a venir con el tiempo. El tiempo que tenemos la oportunidad de estudiar, que sea un tiempo para estudiar, porque es el tiempo gratuito que tenemos, y que creo que también para alivianarlos un poco del peso de la independencia económica, me parece que sus padres no lo viven como un peso tenerlos a ustedes en la universidad, sino que para muchos de sus padres, quizá como los míos, en su momento, lo ven como una realización de ustedes. Entonces digo, pero sí aprovechen el tiempo presente. Hay un tiempo para estudiar, hay un tiempo para estudiar, que quizás sea cambiar un poco esta etapa de tanta corrupción que hay en el mundo o en el país. Nosotros podemos hacer una generación nueva, y creo que es aprovechar el tiempo que tenemos. Por ahí una pregunta que va más focalizada en la elección de la carrera y que creo que le va a servir a muchos chicos. Si no estoy completamente seguro, o si no estoy seguro de lo que quiero estudiar, o tengo más de una opción, ¿qué me recomendarían hacer? Bueno, particularmente yo desde mi área de trabajo realizo, por ejemplo, procesos de orientación vocacional que seguramente lo deben haber escuchado. Que bueno, en realidad en estos procesos lo que se hace es un poco, se pasa por varias etapas que tienen que ver con un autoconocimiento, con buscar ahí los intereses, con diferenciar lo que tiene que ver con algo que me interesa o que me gusta a lo que me veo realizando, ¿no? Yo por ahí en estos procesos de orientación vocacional me encuentro con que por ahí me gustan un montón de cosas. Después cuando empezamos a hilar fino, ¿no?, decimos, bueno, sí, esto me gusta hacerlo, no me veo trabajando y bueno, por ahí estos son procesos como más profundos, que cuando hay por ahí muchas dudas, es una buena herramienta, pero si no, como a modo personal de que ustedes lo pueden hacer, es esto, ¿no?, como de intentar diferenciar qué les gusta por ahí como interés, como hobby, a lo que uno se visualiza decir, sí, me imagino trabajando de esto. ¿Y qué implica por ahí? ¿No? Porque por ahí uno dice, bueno, me gustaría tal cosa, bueno, pero para tal cosa tengo que estudiar esto, todo es, si estoy dispuesto a hacer todo ese proceso, ¿no? Porque, pienso, en mi caso, me acuerdo de una cosa que se me había cruzado una vez cuando estaba pensando que estudiar, era la psiquiatría, pero porque me interesaba, me parecía fascinante, estudiar la mente humana. Ahora, después me di cuenta que para estudiar psiquiatría tenés que estudiar medicina, ¿no? O sea, tenés que hacer toda la carrera de medicina. Bueno, ahí rápidamente me di cuenta que no. Entonces, por ahí todo lo que implica algo que por ahí me gustaría hacer, pero hay que ver si
si estoy dispuesto, si me gustaría hacer todo ese proceso, pues no es solo la llegada, sino todo lo que tengo que hacer para llegar. Tengo una pregunta para Mariana. ¿Se puede saber cómo te diste cuenta de que tenías que regresar a la Argentina después de ya casi 10 años en España, más o menos? ¿Cómo te das cuenta? Te das cuenta porque estás triste. Estás triste. No conseguís satisfacerte con nada. Todo te molesta. Cuando vos no estás en tu lugar, hasta tu cuerpo te lo dice. Entonces, es algo... Muchas veces, no sé, a mí me pasa que siempre digo que, o miré muchos dibujitos cuando era chica, que estaba el diablito y el angelito. Y vos sabés dónde querés estar. Y muchas veces no lo querés hacer por miedo a esto, miedo a lo otro, voy a quedar mal. Pero es algo interno, algo que sentís que no es tu lugar. Extrañas los olores, extrañas el paisaje. Eso es lo que me pasó a mí, pero es algo que yo siempre digo que lo vivo en la tripa, lo vivo en adentro, es algo físico que lo siento. Entonces, es guiarte por esa sensación. Me quedo con una experiencia. Una vez iba en el auto y iba manejando y tenía la sensación que tenía que doblar, que no tenía que ir por ahí. Y seguí yendo por ahí. ¿Qué me pasó? Me choqué. ¿Y por qué? Siempre que siento esa sensación digo, llévale el apunte, porque la vez que no le llevaste el apunte te chocaste. Eso es lo que yo me guío, es mi experiencia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, un fuerte aplauso entonces para todos los que nos acompañaron, para ustedes también. Muchísimas gracias.